La ministra de Salud, María Begoña Yarza, informó que en octubre o noviembre próximo llegará al país el stock de vacunas para ya la quinta dosis contra el COVID-19. Y aunque el gobierno ya confirmó la aplicación de este refuerzo, aún se ignora cuándo comenzaría su aplicación debido a los buenos niveles de inmunidad que ha alcanzado la población en la mirada del Ministerio de Salud. Vamos a profundizar en este tema. Nos acompaña Loreto Tuele, infectóloga y académica de la Universidad San Sebastián. Doctora, muchísimas gracias por este contacto y muy buenos días. Bienvenida. Hola, buenos días, Carla. Muchas gracias. A ver, ¿es necesaria una quinta dosis? ¿Hay argumentos hoy día plausibles que requieran esta quinta dosis? Todavía no está claro cuándo va a ser, pero dice la ministra que sí, que avanzamos hacia una nueva dosis de inmunización. Claro que sí, me parece a mí, para poder seguir evitando enfermedad, ya que el virus sigue circulando, seguimos estando en pandemia y ustedes ven cómo sigue la alta positividad de casos del SARS-CoV-2 circulante, es necesario que sobre todo las personas que pierden la inmunidad más rápido, es decir, las personas sobre 65 años, inmunosuprimidos y probablemente personal de salud, que son la primera línea de seguir trabajando, ¿no es cierto?, para dar respuesta a esta pandemia, deberían ser inmunizados rápidamente. Ya han pasado más de 6 meses desde que se puso la cuarta dosis o se inició la vacunación con la cuarta dosis, por lo tanto, me parece a mí que desde lo antes posible se debería empezar la inmunización. No está claro todavía, el Ministerio no ha especificado cuáles van a ser los grupos objetivos, pero me parece a mí, de manera personal y como el Grupo de Infectólogos de Chile, que al menos las personas que sabemos pierden los anticuerpos de manera más rápida, como son los grupos que mencioné anteriormente, deberían ser inmunizados lo antes posible. Doctora, ¿está demostrado, comprobado que la inmunidad con la cuarta dosis es mejor que cuando nos poníamos la primera dosis de refuerzo, la segunda dosis de refuerzo? Porque de ahí también el argumento del Ministerio de decir, sí, vamos a tener que avanzar una quinta dosis, eventualmente nos vamos a tener que vacunar todos los años, pero no necesariamente cada 6 meses como se venía haciendo. Se había dicho que ese era el tiempo y el plazo de inmunidad. La verdad es que los estudios demuestran que la primera dosis genera un llamado de atención al sistema inmune, la segunda dosis es la que produce la mayor alza de anticuerpos y luego se produce una pérdida importante y es la tercera dosis la que produce un booster o un refuerzo de manera importante. Luego de eso ya la cuarta dosis genera nuevamente un refuerzo a la inmunidad que se va perdiendo con los meses siguientes a la vacunación, si es que no ha habido una infección de por medio de manera natural, pero sabemos que probablemente cada vez se responde menos porque también ya hay una tasa de anticuerpos y una memoria inmunológica que sigue estando circulante. Es decir, es necesario, pero por eso mismo, insisto, son los grupos de riesgo los que deben ser priorizados para la vacunación. Ya, pero es que ahí no me queda claro si efectivamente alguien podría sentirse más tranquilo por tener la cuarta dosis y decir, mira, a lo mejor pasan más de 6 meses hasta la quinta dosis, pero no importa, porque mi inmunidad va a seguir un poco más arriba porque hay un mejor desempeño. No sé si funciona distinto para estos grupos inmunodeprimidos que para la gente habitual que no tiene estos problemas o para todos efectivamente existe esta inmunización mayor en plazo. En general sabemos que las vacunas contra los virus, como son la de la influenza o el mismo de SARS-CoV-2, en general la inmunidad no dura más de 6 meses y ahí depende de cuánto uno se exponga de manera natural al virus, la inmunidad que va a tener. Sabemos que hay una inmunidad celular también que va a responder evitando una enfermedad más grave, pero queremos también lentamente ir saliendo de la pandemia y para eso necesitamos disminuir la circulación viral y eso se logra con niveles altos de anticuerpos, porque lo que logramos hoy en día nosotros con la vacunación es evitar la enfermedad, pero se siguen infectando personas. Sabemos que las nuevas variantes como Omicron son mucho más transmisibles y lo que esperamos a futuro con las nuevas generaciones de vacunas es que se incluyan las nuevas variantes y que por lo tanto tengamos mejor protección contra ellas. Pero hoy en día que seguimos ocupando vacunas de la cepa original, necesitamos seguir teniendo refuerzo porque la inmunidad sigue bajando sí o sí después de los 6 meses. Ya, y eso significa que si a nivel de política pública se dejan pasar más de 6 meses, se podría estar poniendo en riesgo de tener recaída, gente que ya tuvo el COVID volver a tenerlo, gente que no lo ha tenido sí tenerlo, porque además tenemos nuevas variantes, pero incluso en la variante original, digamos, usted me dice que no está constatado, comprobado que haya más de 6 meses de inmunidad. Es lo mismo que pasa hoy en día con la vacuna influenza. Nosotros decidimos solo aplicarla una vez al año antes del periodo invernal, que es cuando aumenta la circulación. Por lo tanto, tenemos claro que si COVID-19 saliera de la pandemia y fuera una endemia, como todos los virus respiratorios, sería mucho más
mayor la circulación durante el tiempo invernal, por lo tanto podríamos ponerla junto con la influenza antes del invierno, ya que la circulación sería más baja durante los otros meses. Y a eso estamos aspirando, que ahora luego del invierno la circulación viral de todos los virus respiratorios, incluido COVID-19, tienda a bajar, ya que se ventilan más los espacios, la gente tiende a estar menos hacinada, por lo tanto nos permitiría, al igual como lo hacemos hoy en día con la influenza, ocupar solo una vacuna, pero evidentemente que habrían algunos grupos de riesgo que quedarían desprovistos, y es por eso que esta quinta dosis tiene la mayor importancia justamente en esos grupos de riesgo. Ya, ahí debería ser prioridad la política pública. ¿Pueden esperar esos grupos de riesgo hasta octubre o noviembre? Pensando en que ayer la ministra decía que la industria está estimando que esa sería la fecha donde podríamos tener vacunas que contemplen estas nuevas cepas o estas nuevas variantes que han aparecido en el último tiempo. La verdad es que sabemos que los grupos de mayor edad tienen un factor que es la inmunosenescencia, que hace que su sistema inmune sea más lento, por lo tanto pierde mucho más rápido los anticuerpos, por lo tanto podrían estar un tiempo desprovistos, lo mismo que los pacientes inmunosuprimidos, que no generan tantos anticuerpos, por lo tanto los pocos que tienen también tienden a perderlos más rápidamente. Ahora va a depender, y por eso la importancia de seguir cuidándonos con el uso de mascarillas, evitar el contacto con personas enfermas, y sobre todo si estamos en contacto con alguien que está asintomática, se testeen para poder hacer el aislamiento correspondiente. Por lo tanto, no nos olvidemos que la vacunación viene de la mano con todas las otras medidas de salud que seguimos utilizando. Ya, y efectivamente mirando más en el largo plazo, doctora, hay que pensar que esta vacuna vino para quedarse y que 1 o 2 veces al año, y vamos a ver si de manera conjunta o no, porque se está tratando, entiendo, de encontrar una vacuna que incluso pudiera ser conjunta con la de la influenza, la tengamos que poner de aquí a muchos años más. Es difícil pensar en que vamos a poder superar el COVID y esto en el fondo va a ser parte de nuestro recuerdo. Yo creo que esta va a ser una vacuna que llegó para quedarse, al igual que la vacuna de la influenza. La influenza produce muchas muertes anualmente y mucha enfermedad. La carga de virus respiratorios está dado básicamente hoy en día por COVID-19 e influenza, por lo tanto, yo creo que anualmente, por el resto de nuestras vidas, vamos a seguir vacunándonos contra estas dos virus. Doctora, hay expertos que no le ven tanto sentido a avanzar una quinta dosis cuando tenemos niveles de rezago importantes en la cuarta dosis, por ejemplo, o en la tercera dosis, pero sobre todo en la cuarta dosis, más de 1,5 millones de personas con la tercera, incluso una cifra más elevada en el caso de la cuarta. También se habla de rezago en el caso de los niños, de los más chiquititos, que lamentablemente también han ido desacelerando su ritmo de vacunación. ¿Tiene sentido y tiene impacto el vacunar a ciertos grupos de la población, por ejemplo, con una quinta dosis, si no tenemos una buena tasa de vacunación en todos los grupos con las vacunas anteriores? Porque aquí, claro, hay un cuidado individual, pero también hay un cuidado colectivo a nivel de política pública. Es importante que tengamos la mayor cantidad de población vacunada, y por eso la importancia de vacunar a los niños, que pese a que sabemos que enferman menos, siguen siendo también transmisores, aunque menos que los adultos. Los niños hoy en día van recién en la tercera dosis, a diferencia de los adultos que van más avanzados con su dosis. De la importancia que se vacunen la mayor cantidad de personas que tenemos para que la circulación viral baje y logremos salir de la pandemia. Sabemos, como lo hablábamos anteriormente, que es la tercera dosis la que genera esta diferencia de aumento mayor de anticuerpos, pero todo depende también de si la persona tuvo entre medio una infección natural, qué tan expuesta está y cómo está su sistema inmunológico en general. ¿Cuál es la razón principal que estamos vacunando? Es que queremos evitar enfermedad, porque no solo tenemos COVID-19 circulando, tenemos influenza y muchos otros virus respiratorios que colapsan el sistema de salud, que no da abasto. Es muy difícil lograr aumentar la cantidad de camas UCI y ventiladores como lo hicimos hace 2 años cuando dejamos toda la otra patología médica de lado, quedaron cánceres sin operar, muchas otras cosas de lado. Hoy en día tenemos que dar respuesta a salud de manera integral, y la mejor manera que podemos hacerlo es justamente evitando los casos. ¿Cuáles son los casos más graves? Nuevamente, las personas que tienen patologías de base, los obesos, las personas que fuman, las personas con mayores de 65 años y los inmunosuprimidos. De la importancia que como política de salud pública sí tiene impacto vacunar a esos grupos de riesgo, que son los que más van a enfermar
y más van a colapsar el sistema. Claro, ahora me imagino que igual hay que hacer un trabajo para fortalecer la inmunización en aquellos grupos que se han ido quedando rezagados. Uno se pregunta también qué ha pasado, si se le ha perdido el miedo al COVID, si es que ya la gente está un poco, no sé, agotada, cansada de lo que ha significado esta pandemia, pensando en que haya más de 2 millones de personas que no se han puesto la cuarta dosis. Entonces uno dice, bueno, a lo mejor para la quinta la respuesta sería menor. ¿Y para qué hablar si es que hay una sexta, una séptima? ¿No irá bajando permanentemente la respuesta de la ciudadanía? Y ahí me imagino que hay un trabajo bien importante que hacer, sobre todo en la comunicación de riesgo, ¿no? En términos, por ejemplo, de la influenza, doctora, en Chile hay súper buenas tasas de vacunación. La población responde bastante bien. La pregunta es qué ha pasado con el COVID, que ha ido como cayendo el interés por vacunarse. Justamente como usted lo decía, la importancia de la comunicación de riesgo ha disminuido mucho y la importancia de seguir vacunando sigue estando ahí. Nosotros hoy en día seguimos viendo niños con síndrome inflamatorio multisistémico, encefalitis por COVID, pacientes con COVID con patología de base que siguen utilizando camas UCI, ventilador y muertes por COVID que son evitables gracias a la vacunación, porque insisto, queremos evitar la enfermedad grave. Mientras sigamos en pandemia, tenemos que utilizar todas las herramientas que tenemos para evitar la enfermedad, porque si no, esta pandemia se puede alargar por mucho tiempo y sabemos que a medida que exista más circulación viral, más posibilidad tenemos de que se logren las nuevas variantes y por lo tanto siga persistiendo en el tiempo. Por lo tanto, necesitamos hacer algo, un punto de inflexión. Y eso es lo que más ha ayudado, sin lugar a dudas, que ha sido la vacunación. La variante BA.5, que ha sido una de las últimas que se ha puesto en la palestra, ¿qué impacto está teniendo en materia de COVID? Porque todavía estamos con varios días donde aquí damos la cifra y estamos en torno a los 10.000 casos. Ayer hablábamos de 40 y tantos muertos, hay veces que nos acercamos a, no sé, a los 100 o superamos los 50. O sea, aquí estamos hablando todavía de harta gente que fallece a raíz del COVID y pareciera ser que hoy día no tiene a lo mejor el mismo impacto o no le ponemos la misma atención que poníamos al comienzo, cuando esto era relativamente nuevo. ¿Qué impacto está teniendo esta nueva variante, doctora, sobre la pandemia? Lamentablemente nos estamos acostumbrando a escuchar estos números como si fueran algo natural y no lo son, ya que podemos evitarlo con las vacunas y estas nuevas variantes sabemos que son mucho más transmisibles. Muchas de ellas llegan en personas que ya tienen vacuna, por lo tanto tienen menos síntomas, pero siguen enfermando gravemente y produciendo muertes en personas que no están vacunadas o que están inmunosuprimidas. Por lo tanto, estas nuevas variantes son de mucha importancia, ya que tienen muchas más variaciones, la transmisibilidad es mucho más rápida, el periodo de incubación parecía ser incluso más corto. Por lo tanto, es muy importante que sigamos muy atentos a cuidarnos y lamentablemente todos lo vemos, hay un acostumbramiento a escuchar esto del COVID, la gente ha tendido a relajarse, no lo podemos permitir, sobre todo que seguimos estando en periodo invernal, hay más virus respiratorios circulando y tenemos que seguir cuidándonos. Doctora, para ir cerrando, si de usted dependiera en el fondo, yo sé que aquí hay una ecuación desde la política pública donde habrá que poner muchos factores sobre la mesa para decidir. Usted ya me decía que para usted el grupo prioritario en esta quinta vacunación serían las personas o los pacientes inmunodeprimidos. Pero también me decía que si se espera octubre o noviembre podría haber un periodo de no cobertura, por así decirlo, o de mayor exposición. Si de usted dependiera, esa quinta dosis debería llegar para esos grupos ahora ya. En el fondo, hoy día ya estamos en la tasa o en el plazo de tiempo suficiente para que esas personas tuvieran que recibir la quinta dosis desde el punto de vista médico. Lo ideal es lo antes posible, lo ideal es tener la vacuna que sea más efectiva, sobre todo contra las nuevas variantes que están circulantes. Si tuviéramos que elegir de hoy día poner una vacuna con la variante original o esperar un par de semanas a una vacuna que esté modificada con nuevas variantes, probablemente es una buena opción esperar algunas semanas, ideal lo menos posible. Las vacunas de RNA mensajero en general se producen con bastante rapidez, por lo tanto tenemos que evaluar. Sin lugar a duda que la vacunación es importante, pero también tenemos otras medidas de precaución que siguen siendo el evitar el contacto con el enfermo, el uso de mascarilla, el teletrabajo cuando se puede, y eso es lo que tenemos que seguir haciendo, sobre todo en las personas inmunosuprimidas y con patología de base. Por lo tanto, tenemos que decidir en qué vamos a utilizar bien el dinero de las vacunas y si eso significa esperar por una vacuna de mejor calidad que va a tener una mejor efectividad, sobre todo contra las nuevas variantes, me parece adecuado utilizar ese tipo de vacunas. Bien, pues Loreto Tuele, infectóloga y académica de la Universidad San Sebastián, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana con este tema tan relevante que no podemos abandonar. Hay que seguir insistiendo en la importancia de la vacunación porque esta pandemia no ha terminado y estamos ahí con decenas de muertos todos los días. Hay que tomar conciencia de aquello. Que le vaya muy bien y que tenga un buen día. Gracias, Carla. Un buen día para ti también. Que estés muy bien, gracias.